Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, viernes 7 de mayo del 2021. Para hoy vamos a continuar con los temas de charla. Hoy le corresponde al grupo 3, virtualización. Vamos a ver si ya están. Gonzalo, Ana, Liz, Jenitzi. Vamos a ver, ¿están ya? Gonzalo, bueno, ya está Liz, Jenitzi, Ana, falta Gonzalo. Sí, profe, le quería decir que Gonzalo tuvo problemas de luz en su casa, entonces está buscando un lugar con Wi-Fi para poder conectarse a la clase. Ah, bueno, está bien. ¿Él dónde vive? ¿Vive aquí en Dallas? No, por Dolega, por allí, más o menos. Ay, Dios mío, Eh, ¿y por dónde anda buscando luz? ¿Para dónde se fue a buscar luz? Bueno, si no pueden hoy, no importa. La próxima semana. Él me había dicho que iba a la casa de su abuela, pero no creo que demore tanto en entrar a la clase. Ah, listo, pues vamos a esperar entonces que él entre. No lo vamos a dejar plantado si ha hecho tanto esfuerzo. Vamos a esperar, no hay problema. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a continuar. Hoy vamos a ver el último tema de estructura. Yo les había dicho en la clase anterior que hoy íbamos a ver la estructura según. Les voy a explicar la estructura según. Yo les tengo un ejemplo de cómo se utiliza la solución de un problema combinando dos estructuras. Y similar al problema que yo les voy a explicar, les tengo dos adicionales para que ustedes los desarrollen. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. También vamos a hacer un repaso de todas las estructuras que hemos visto, porque para el próximo viernes ya van a tener su primer parcial, porque ya esta es la semana 6. Por lo general yo siempre coloco los parciales en la semana 6, pero nosotros tuvimos un atraso la primera semana que nos correspondió Semana Santa y no dimos clase. Así que por eso, entonces les voy a colocar el primer parcial en la semana 7. Voy a verificar aquí qué día es el siguiente viernes. El siguiente viernes es, hoy es 7, 14, así que anótenlo. Primer parcial el 14 de mayo. Ustedes los van a iniciar. Ese día también tienen charla. Me imagino que alguien va a decir, ay, tenemos charla. No importa, porque el parcial lo que hacemos es que yo les explico lo que tienen que hacer en cada problema. Hay una parte que tienen que entregar antes de que se termine la clase y el resto tienen el día para terminarlo y enviarlo a una hora. Por ejemplo, yo les digo, hasta las 8 de la noche tienen para resolver y ustedes antes de esa hora lo suben. Una parte la entregan antes de que se termine la clase y la otra entonces queda para que la desarrollen durante la tarde. Así que allí no vamos a estar trabajando contra el tiempo, porque no todos tienen el mismo tiempo, no todos desarrollan en el mismo tiempo los problemas y no los voy a poner a trabajar contra el tiempo, eso no es así. Lo importante es que aprendan a aplicar las diferentes estructuras, que elijan en los problemas qué estructura es la que más se ajusta, aunque yo en algunos les voy a decir qué estructura deben usar. Les voy a dejar 1 o 2 libres para que ustedes decidan la estructura, pero sí quiero que
por lo menos unas dos, yo les voy a decir que son las que deben utilizar. Así que para el 14 de mayo, que en la primera sesión yo les dije que cada vez que tienen un parcial deben hacer entrega de ¿qué cosa? Aparte del parcial que deben entregar, a ver si se acuerdan, los que están aquí. El día del parcial, ¿qué más deben entregar? La parte del portafolio, profe. Así es, Natalie, la primera parte del portafolio. ¿Ya ustedes dieron clases de laboratorio? ¿Ya ustedes dieron clases de laboratorio? Allí en el portafolio deben tener un apartado de laboratorio y ahí van colocando lo que estén dando en el laboratorio también para tener un solo portafolio. Lo que den allá lo colocan ahí también. Bueno, vamos entonces a les voy a compartir les voy a subir primero el enunciado de la tarea de hoy. Mientras hago esto voy a ir haciendo algunas preguntitas. Por ejemplo, ¿cuántas estructuras hemos utilizado hasta la fecha para resolver pseudocódigos en Visual Basic? ¿Cuántas estructuras hemos utilizado? ¿Cuántas estructuras? 3, profe, 3. Ajá, ¿cuáles estructuras son? La de ciclo. ¿Otra? La de toma de decisiones. Y la primera clase. La básica, la que siempre se usa, ¿cómo se llama? La secuencial. La secuencial. Entonces, hemos utilizado la estructura secuencial, la estructura selectiva o de decisión. Hemos utilizado la estructura que vamos a ver hoy, la estructura según entra dentro de las de selección. Entonces, en las estructuras selectivas tenemos la de si, entonces, o if, then, else. Y la que vamos a ver hoy, que es la estructura según. Hoy es 7 de mayo. Creo que es esta. Y las estructuras que hemos visto, que vimos la última clase, las estructuras de ciclo o repetición. Y allí vimos, ¿cuántos modelos de ciclo vimos? A ver si alguien lo recuerda. ¿Cuántos modelos de ciclo vimos? Miren las estructuras. ¿Cuántos modelos vimos? 5, profe. Ajá, correcto. 5 modelos y les dije que hoy vamos a ver el de según. Déjenme ponerle fecha a esto, se los voy a poner hasta el siguiente viernes. Ok, reviso, asignación 7 de mayo. Ok, asignar, listo, ya les subí. La tarea. Subirla.
Ya le debe haber llegado el mensajito. Ok, les voy a compartir. Vamos a continuar hoy. Hoy vamos a ver un problema donde vamos a combinar una estructura de repetición con la estructura según. El enunciado del problema es el siguiente. Una agencia de viajes ofrece paquetes de viaje a diferentes destinos. El destino 1 es a Cancún y tiene un costo de $2,000. El destino 2 es a Centroamérica y tiene un costo de $1,000. Y el destino 3 es para España y tiene un costo de $3,000. 5 personas compran diferentes destinos. Calcule el costo por destino y el costo total. Aquí vamos a aprovechar para recordarles cómo los elementos que debemos considerar cuando vamos a desarrollar un algoritmo. Recuerden que los algoritmos son las instrucciones que escribimos para resolver un problema. Los lenguajes de programación están basados en algoritmos. Y con los algoritmos es que resolvemos los problemas con un lenguaje de programación. Cuando vamos a analizar el problema, tenemos que tener presente, tenemos que identificar dentro del problema qué elementos vamos a utilizar como entrada. ¿Qué es un elemento de entrada? Es lo que nos permite darle valor a través de variables al pseudocódigo. Debemos identificar los elementos de entrada, los procesos, eso se los puse en la presentación número 1. Los procesos son todas las operaciones que debo realizar para resolver el problema y la salida es donde visualizamos la solución de ese problema. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un problema, analizarlo primero. ¿Qué tenemos que hacer con ese problema? Identificar los elementos de entrada, proceso y salida. ¿Cómo sabemos qué estructura tenemos que utilizar? Aquí tenemos que seleccionar destinos. Sí, tenemos dos formas para desarrollar esa parte de selección. Podemos utilizar la estructura de selección if, then, else, que ya vimos. Allí sería if destinos igual a 1, then, ¿qué hago? ¿Qué hago si el destino es igual a 1? Tengo que calcular el costo de lo que deben pagar, de lo que debe pagar esa persona si va hacia ese destino. Me dicen que el costo es de $2,000. Eso lo debo hacer dentro del problema precio por persona, le asigno el precio y voy sumando. ¿Para qué? Porque si hay 2 personas que van para Cancún, de esas 5, si 2 van para Cancún, entonces tengo que calcular 2 por 2,000. Si una persona va para Centroamérica, ahí entonces va a ser solo 1 por 1,000. Y si las otras 3 van para España, va a ser 3,000 por 3. Eso es lo que hay que calcular. Allí podemos utilizar una estructura de selección if, then, else. Pero en este caso vamos a utilizar la estructura según, que ya más adelante les explico. Entonces eso hacemos. Leemos el problema, identificamos qué hay que hacer. Ahí de salida apenas leemos destino 1, destino 2, destino 3. Sabemos que tenemos que usar una estructura de selección. Y me dice, son 5 personas. 5 personas compran diferentes destinos. Yo no sé si la persona 1 va a elegir
el destino de Cancún, o el destino de Centroamérica, o el de España. Yo no sé si la persona 2 va a elegir el destino Centroamérica, por darles un ejemplo. Entonces son 5 personas, apenas yo leo eso, 5 personas compran diferentes destinos. Eso enseguida me dice que debo utilizar una estructura de ciclo o repetición. ¿Para qué utilizamos las estructuras de ciclo o repetición? ¿O cuándo debemos utilizarla? Es la pregunta, no para. ¿Cuándo debemos utilizar una estructura de ciclo o repetición? A ver si alguien lo recuerda. ¿Cuándo debemos utilizar una estructura de ciclo o repetición? Cuando tenemos que realizar varias veces la misma acción. Aquí la misma acción se repite ¿cuántas veces? 5, porque tengo que preguntarle a la persona 1 para qué destino va, a la persona 2 para qué destino va, a la persona 3 para qué destino va, a la persona 4 para qué destino va, a la persona 5 para qué destino va. Entonces ven que las acciones se repiten. Por eso allí utilizamos la estructura de ciclo para que se realice 5 veces esa acción. ¿Cuál es la acción? Preguntar para qué destino va y hacer el cálculo de acuerdo al costo del destino. Entonces, cuando tenemos ese análisis, vamos a escribir el algoritmo. Los algoritmos se pueden representar por pseudocódigos o por diagramas de flujo. Aquí no hemos trabajado con diagramas de flujo. El diagrama de flujo representa el pseudocódigo con imágenes o símbolos. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Ya sabemos lo que tiene que hacer el pseudocódigo o el algoritmo. Vamos a escribirlo. En la primera línea dijimos que tenemos que declarar las variables. Las variables van a contener valor. También les dijimos que las variables podemos nosotros darles un valor asignado, como aquí, por ejemplo, C igual 1, total 1 igual 0, total 2 igual 0. Eso quiere decir que yo a esas variables les estoy asignando un valor. O la variable puede obtener su valor a través de la lectura. Cuando nosotros decimos leer X variable, allí le damos valor a esa variable a través de lectura, a través de asignación, y la variable también obtiene su valor a través de una operación, como por ejemplo acá, total 1 es igual a total 1 más cos 1. Allí la variable total 1 obtiene valor de la operación suma. Entonces las variables que yo voy a utilizar en el diseño del algoritmo, las debo declarar. ¿Qué significa declarar una variable? Colocarle qué tipo de dato o qué valor va a obtener esa variable. Si esa variable yo le voy a poner un número, si le voy a poner una letra, o si le voy a combinar letras con números, si ese número va a ser entero, si ese número va a ser decimal. Eso se hace primero, antes de utilizar la variable. Por eso ven que la colocamos aquí en la primera línea. Entonces, estas son las variables que vamos a utilizar en este pseudocódigo. También le decimos script. Yo le puedo decir, hagan un script. Un script son líneas de pseudocódigo dentro de un lenguaje de programación. Creo que no les había hablado de ese concepto, script. Script son las líneas de instrucciones. Esto que estamos viendo aquí son las líneas de instrucciones que escribimos para desarrollar o resolver un problema. Entonces ya ustedes saben que los lenguajes de programación tienen una sintaxis. ¿Qué significa sintaxis? La forma de escribir ese pseudocódigo en ese lenguaje de programación.
Este lenguaje de programación que estamos utilizando, que es Visual Basic, estamos utilizando el modo consola. En el modo consola, el comando para escribir líneas en la pantalla es console.writeLine. Allí colocamos entre paréntesis, bienvenidos a Viajes Turísticos Américas. Console.writeLine, presentamos los siguientes destinos. El destino 1 es a Cancún y tiene un costo de 2.000. El destino 2 es Centroamérica y tiene un costo de 1.000. Y el destino 3 es para España, tiene un costo de 3.000. Lo que escribimos en los console.writeLine aquí, entre comillas, es lo que vamos a visualizar cuando ejecutamos el problema. Usted, eso sí, es libre. Usted, esa es su creatividad, su iniciativa, cómo quiere escribir sus pantallitas para que la persona que va a captar los datos sepa qué es lo que está captando. Entonces, aquí dijimos también, vamos a recordar, que las estructuras de repetición o ciclo tienen algunas características, como por ejemplo, deben tener una variable que le vamos a llamar contador, que va a llevar una secuencia de las acciones que estamos realizando. En este ejemplo vamos a utilizar la C como contador. C igual 1. Debemos inicializar el contador. Ese contador debe incrementarse dentro del ciclo. Entonces tenemos aquí C1. ¿Qué hace esta línea? C1 y inicializa el contador para que la primera vez ese contador tenga el valor de 1. Cuando entramos al ciclo, aquí estamos utilizando el do while como contador, y el do while termina en... Ay, no lo veo. ¿Dónde termina el do while? Hay tantas líneas ahí. Mientras sea... ¿Y dónde quedó? Vamos a ver. En select loop. Aquí está. No lo había visto. Loop. La estructura... Ay, se me marcó una que no es. La estructura... Vamos a quitar esto de aquí. Que estamos utilizando de repetición es do while. Y el do while termina en loop. Loop les dije que lo que significa que vuelve y lo hace, vuelve y lo hace, vuelve y lo hace hasta que cumpla con la condición. Entonces tenemos que incrementar el contador dentro del ciclo. Aquí lo tenemos, C igual 6 más 1. Entonces, regresamos. Estábamos explicando las líneas del pseudocódigo. Ya saben para qué sirve el console.writeLine, para qué sirve inicializar el contador, para que la primera vez entre con el valor de 1. Entonces aquí cuando hacemos esta línea do while C menor o igual a 1, la primera vez que entro a esta estructura C va a tener un valor de 1. 1 es menor o igual a 5. Si esta decisión, eso es una lógica, pregunta. Una pregunta lógica, si 1 es menor o igual a 5, si eso es positivo, se hace todo lo que está dentro de la estructura. Entonces, lo primero es eso. Sabemos que el problema nos dice cuántas personas van a comprar. 5. Entonces, empezamos con la persona 1. ¿Qué destino desea elegir? Aquí les voy a explicar cómo funciona la estructura según. La estructura según es esta. Aquí se representa como select case. No, le voy a poner relleno para que lo vean mejor. La estructura es select case. En verde. Ay, se me desolvió. Hay select case. Voy a marcar estos case que también tienen que ver con la estructura. Ya les explico de qué se trata esto. Vamos a bajar aquí. Ok, is and select. ¿Qué hace esta estructura?
¿qué destino decide elegir? Si es el destino 1, entonces usted utiliza aquí una variable para captar si el destino es 1, 2 o 3. En DES, en la variable DES, voy a almacenar ese valor, 1, 2 o 3. ¿Qué hace la estructura select case? Pregunta si el destino, miren que aquí pusimos destino, para captar el valor, vamos a ponerlo en otro colorcito, en gris, y el mismo tengo que preguntarlo aquí en el case. La misma variable, porque si no él no va a saber. Ay, ese gris como que no se aprecia mucho. Vamos a ponerle otro, vamos a ponerle celestito. Ajá. Ahí miren, chicos. Entonces, select case me permite elegir de diferentes alternativas. Aquí, ¿cuántas alternativas teníamos? Case 1, perdón, destino 1, destino 2, destino 3. Entonces, colocamos select case. Profesora, buen día. Buenos días, buenos días. Disculpe, profe, solamente era para informarle que ya pude llegar a la casa de mis abuelos. Ay, Gonzalo, qué bien. Ya tiene su conexión a internet bien, qué bien, me alegro. Fue la afectación, profe. Sí, me dijo Ana que tenía ese problemita. Ok, voy a terminar aquí y les doy el pase entonces para que presente. Ok, profesora. Déjame Gracias. terminar. Gracias. Ajá, ok, gracias a usted por informar. Vamos entonces a terminar de explicar la estructura select case. Ajá, gracias. Seguimos entonces, chicos. Tenemos aquí que primero, siempre, primero debemos darle valor a la variable que voy a utilizar en el select case. Cuando le damos valor, entonces entramos a la estructura select case, colocamos la variable que va a traernos las opciones. Allí, ¿qué debo captar? 1, 2, 3. Des, el valor que va a tener es 1, 2, 3. Entonces, case 1 significa que la opción que usted colocó en la variable des es el 1. Case 2 significa que en la variable des usted captó el número 2. Case 3 significa que en des el valor es 3. Si usted coloca otro valor, vamos a decir que usted se equivoca y escribe 4, 5, 6, no se va a realizar ninguno de estos. Entonces cae en la parte de case else. ¿Qué significa case else? Que usted no eligió ninguno de los valores que yo estoy colocando en los case y debe salir un error. Entonces aquí el mensaje es, este número no coincide con ningún destino registrado. A favor debe elegir un destino predeterminado. Así que el case solo elige uno, o es 1, o es 2, o es 3, o es el error. Y finaliza en select. Miren que la decisión la estamos colocando dentro, la estructura de decisión select case, la estamos colocando dentro de otra estructura. Y la otra estructura es una estructura de ciclo. ¿Por qué? Porque ese select case se debe realizar para cada una de las personas. Por eso la pusimos dentro de la estructura do while. Después que uso esa estructura, ahora les explico las operaciones, viene el loop. Aquí entonces quiero que quede el uso de select case. Para usar select case primero debo tener el valor de la variable. Luego select case, variable, case 1, acciones, case 2, las acciones que debo hacer si ese case es 2, case 3, acciones. Esas acciones van a depender de qué cosa, de lo que me diga el problema. Este problema decía que era el cálculo de cuánto debe pagar por el destino. Si esa persona eligió 1, entonces sabemos que el destino seleccionado es Cancún y el costo es de 2.000.
Entonces, el precio por persona va a ser, aquí voy a llevar, esto me está acumulando. El total 1 me va a ir acumulando. Cada vez que la persona elige el destino 1, yo voy a ir sumando el costo. Si la persona 1 elige destino 1, total 1, la primera vez va a ser 2.000. Si la persona 2 elige nuevamente el destino 1, voy a ir sumando 2.000 más 2.000, 4.000 y así sucesivamente. Bueno, vamos a escuchar la charla y ahora retomamos. Después que escuchamos la charla, retomamos para seguir explicándole ese problemita. Vamos entonces, chicos, ya pueden compartir. Adelante. Voy a dejar de compartir acá para que ustedes compartan. Listo. Ya la comparto, porque ya la comparto. Dele, no se me altere mucho que después me le da un infarto. No, profe, si estuviera aquí nervioso me puse yo por esa situación, no. Voy a compartir todo el escritorio, no sé si se ve la presentación. Ya te digo. Sí, ya. Ok, buen día, profesora y compañeros. Mi grupo y mi persona vamos a ir hoy a explicarles nuestra presentación. Está compuesto por Ana Caballero, Liz Juárez, Yenixi Villagra y mi persona Gonzalo Espinosa. Espero que esta presentación les pueda servir para conocer un poco más el tema de la virtualización y sin más que añadir, entonces empezamos. Este es un pequeño índice de división. Bueno, creo que es aquí. La virtualización consiste en una capa software que corre en un sistema operativo anfitrión y que proporciona una capa de abstracción con el hardware y con el sistema operativo que hay por debajo de dicho software. ¿Qué es virtualización? La virtualización es la creación de una forma virtual de un recurso de computación como una computadora, servidor, otro componente de hardware o un recurso de software como un sistema operativo. Un ejemplo común de virtualización es a partir de un disco duro durante la instalación de un sistema operativo, donde el disco duro físico se divide en múltiples discos lógicos para proveer un mejor almacenamiento y recuperación de datos. Tipos de virtualización. El siguiente, por favor. Ok, la virtualización de servidores. Se necesita ayuda de un hypervisor o hipervisor para crear varias computadoras o servidores virtuales sobre un único servidor físico, dando como resultado una o varias máquinas virtuales. Es decir, que es la que da como resultado a una o varias máquinas, ¿no? Partiendo de un hardware con todas las características físicas necesarias, como el procesador o la RAM, etc. Creando el hypervisor o hipervisor, que a manera de explicación rápida son los que toman los recursos físicos y los dividen de manera tal que los entornos virtuales puedan usarlos para crear varias computadoras o servidores virtuales sobre ese único servidor físico. Siguiente, por favor. Virtualización del sistema operativo. Cada servidor puede tener su propio sistema operativo funcionando de manera aislada y aún así tener las mismas funcionalidades del sistema operativo anfitrión utilizando un kernel. Un kernel pues, es el núcleo del sistema operativo que facilita la conexión entre el hardware y el software.
Entonces, cada servidor puede tener su propio sistema operativo, ya sea Windows, Linux, el que sea, funcionando de manera aislada, pero a la vez. El siguiente, por favor. La virtualización del hardware. Se hace uso de un software que permite transformar el hardware físico en uno virtual para poder dividir la capacidad para los servidores que se hagan sobre él. Por ejemplo, que se tenga un único procesador físico. Con ese tipo de virtualización se puede lograr, por ejemplo, 3 procesadores virtuales para dar cobertura a 3 máquinas virtuales. Aunque no van a tener el mismo rendimiento que uno físico único, pero pues esa es la idea. Siguiente, por favor. Se logra que a uno o varios servidores se les pueda asignar espacio de almacenamiento como si fuera un disco duro. De esta manera, los usuarios finales logran una mejor disponibilidad y seguridad. Por ejemplo, el almacenamiento en la nube. Siguiente, por favor. La virtualización de escritorio, que dispone, centraliza y distribuye en varios servidores los datos que se tiene en cualquier dispositivo físico. Estos escritorios se pueden utilizar en cualquier computador que se tenga, no importa si está aquí o si está en otro país. Siguiente, por favor. La virtualización de red es un método para fusionar los recursos disponibles en una red al dividir el ancho de banda disponible en diferentes canales. Entonces, cada canal permanece independiente de los demás, cada uno de los cuales puede asignarse a un servidor específico o a un dispositivo en tiempo real. Siguiente, por favor. La virtualización de aplicaciones. Se instala y configura una aplicación en un servidor y virtualizarla para entregarla a los usuarios de manera remota. Es decir, que no se instale en cada equipo de cada usuario, sino que en uno ya lo puede repartir para los demás usuarios. Ok, yo les voy a comentar acerca de cómo funciona la virtualización, pero para poder explicarlo un poco más sencillo voy a tomar como ejemplo la virtualización de servidores. Para ello quiero hacer un hincapié en más o menos qué es la virtualización. Ya anteriormente mi compañera Liz Juárez había presentado la definición como concepto y mi compañera Ana había presentado un poquito de forma general cómo funciona la virtualización de servidores, pero yo quiero hacerlo un poquito más específica para que entiendan más o menos cómo funciona la virtualización. Tomando el concepto que está en la diapositiva, podemos decir que la virtualización ejecuta los procesos en una máquina física para otras máquinas o servidores virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma siempre la base, una máquina física es la que transmite para otras máquinas que pueden ser también físicas o ser virtuales. Lo que se quiere con la virtualización es que se trabaje con servidores y los servidores pueden sustituir lo que son las máquinas físicas. Consigue que una computadora trabaje como muchas computadoras juntas. El software separa los recursos del sistema según la necesidad del servidor o servidores, y este software encargado de realizar esta función se le conoce como hipervisor o como sería en inglés, hypervisor. ¿Qué quiere decir esta definición que acabo de mencionar? Que uno toma una máquina física, esta máquina física tiene diferentes cualidades, y el hipervisor se encarga de tomar esas cualidades y distribuirlas de acuerdo a la necesidad que se maneje en el servidor o servidores, si es en caso tal de que tengamos varios. Para poder explicar un poquito más en manera no tan teórica, sino a nivel de manera práctica, podemos imaginarnos que estamos construyendo un ordenador. Sabemos que un ordenador necesita diferentes piezas, las principales o las que quise colocar como ejemplo son escogemos un procesador, se escoge una memoria RAM, se escoge un disco duro y se escoge un sistema operativo para poder construir lo que es una computadora. Obviamente se le van a tener que agregar más piezas como el complemento de red y todo esto. Y una vez que el ordenador esté creado, entonces ya se puede decir que es un
dispositivo que está virtualmente actualizado o virtualmente funcional, una máquina virtualmente activa. Una vez que así podemos colocar una imagen de más o menos cómo se vería todo completo, visualizando una PC gamer. Una vez que se tenga todo esto de la virtualización de la computadora, podemos entonces empezar a trabajar en lo que es la virtualización de un servidor. ¿Qué es lo que se hace primero? Bueno, si nuestra computadora ya tiene incluido lo que es un software de programación, como lo puede ser el hypervisor, entonces nosotros no tenemos que descargarlo. Pero si nuestra computadora no tiene ese servidor, entonces nosotros lo creamos, lo diseñamos, lo descargamos, un hipervisor, y entonces le permitimos que ejecute un grupo de servidores, como se muestra en, no sé si coloco una imagen más adelante, como se muestra en, creo que se me olvidó colocarla, como se muestra que hay un chip o una PC que le envía la señal a las otras computadoras. ¿Qué pasa? A nivel de empresas hay muchas computadoras, cuando se mantienen muchas computadoras físicas, se intenta, ¿cómo se dice eso? Se intenta que todas y cada una de ellas cumplan con una labor, con un trabajo, pero entonces a nivel de cantidad de dinero es mucho más caro comprar muchas computadoras que comprar una sola que tenga altas capacidades y a base de esa permitirle a un hipervisor o hipervisor que desarrolle las mismas funciones, pero sin la necesidad de tener varias computadoras físicas, sino que con una sola puedes desarrollar varios servidores que van a cumplirte la misma función y a menor costo. Es un software encargado de separar los recursos físicos de los entornos virtuales y adecuarlos a las necesidades del servidor o servidores. ¿Qué quiere decir esto? Que si el servidor en ese momento demanda o quiere utilizar un procesador y la memoria RAM necesita, qué sé yo, 12, 13, 14 gigabytes para utilizarla ella sola, entonces el hypervisor va a mandarle una señal a la computadora de nosotros y le va a pedir, mira, que para ejecutar tal programa necesitamos tanto de memoria RAM. Entonces, si vamos a decir una base que tenemos 64 gigabytes, entonces el hypervisor va a soltar la cantidad de acuerdo a la que tengamos disponible que se necesita para ese programa. Y si son varios servidores, entonces los va a clasificar y la suma de todos esos servidores va a dar el total de la memoria RAM. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una memoria de 64 gigabytes y está seccionada en 3 partes porque son 3 servidores diferentes, entonces el hypervisor va, de acuerdo a la necesidad del programa o del servidor, a enviarle la cantidad que puede utilizar y la suma de toda esa memoria RAM que se está utilizando va a dar el total de la computadora, siempre priorizando que el PC o el ordenador no se, como que no abuse demasiado de los recursos, respetando las capacidades que estas ofrecen. Los hipervisores pueden conformarse como elementos principales de un sistema operativo, como una computadora portátil, o se pueden instalar directamente en el hardware como un servidor. La mayoría de las empresas virtualizan por medio de un servidor. Y los hipervisores toman los recursos físicos y los dividen de manera tal que los entornos virtuales puedan utilizarlos. Como acabo de mencionar, la función principal de él es ejecutar, enviar y ejecutar cada una de las funciones y desplegarlo de una máquina a varias máquinas virtuales o puede decírseles servidores. Y de esta manera comparte sus recursos, como la RAM y el procesador, sobre los servidores virtuales creados sobre él. Y lo que se caracteriza del hipervisor es que no solamente comparte estos recursos de manera equitativa, sino que también lo hace con total compatibilidad. Y cuando el entorno virtual se está ejecutando, un usuario o un programa emite una instrucción que requiere recursos adicionales del entorno físico. El hipervisor transmite la solicitud del sistema físico y guarda los cambios en la caché. Todo esto sucede prácticamente a la velocidad que habría si este proceso se realizara dentro de una máquina física. En definitiva, el encargado de la asignación de recursos a la hora de crear un sistema o varios sistemas virtuales es el hipervisor. Para resumir un poquito lo que acabo de mencionar ahorita, siempre que tenga la carencia del sistema va a demandar cuánto necesita y el hypervisor va a tomar esa instrucción y va a ejecutar y va a disponer de los recursos que tengamos según nuestra PC. Una vez que ya se clasifique eso, entonces
esa cantidad de recursos que se necesita para ejecutar un programa o lo que esté haciéndose en el servidor. Entonces el hypervisor va a decir, bueno, necesitas tanto, bueno, ahí te lo envío, es lo que necesitas. Y más o menos esa sería una definición práctica de cómo funciona un hypervisor. Espero haberlo dicho de buena manera y que no se haya confundido. Entonces doy paso a Jinixi, que nos va a explicar lo que es la ventaja y desventaja de la virtualización. Buenos días. Es bien sabido que la virtualización es una herramienta fundamental para desarrolladores y personas que se dedican a la informática. ¿Por qué se virtualiza? Por la facilidad de ejecutar múltiples sistemas operativos en un solo hardware, se virtualiza por la hardware, energía y costo. ¿Qué se logra con la virtualización? La facilidad para la administración, reemplazo rápido de sistemas completos. Los sistemas de prueba se pueden poner en producción fácil y rápidamente. En resumen, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? En resumen, las ventajas de la virtualización: ahorro, aumenta perceptiblemente la utilización y la productividad. Protección, la utilización de tecnologías de virtualización facilita mucho las soluciones. Automatización, reduce el tiempo y las tareas del aprovisionamiento. Flexibilidad, gana la independencia del hardware, la agilidad de migraciones y la capacidad de crecimiento organizada. Funcionamiento, aumenta su capacidad de trabajo, la facilidad de reserva de recursos y los tiempos de reacción. Y por último, simplicidad y coste. Agrega o reorganiza sus recursos de almacenamiento o cálculo sin tiempo muerto. Y las desventajas: las aplicaciones son más lentas, el hardware se vuelve obsoleto, dificultad para encontrar el origen del problema, incremento de la superficie de ataque ya que se añade el hipervisor. Pues estas son las ventajas y desventajas de la virtualización. Bueno, como conclusión o conclusiones, bueno, había leído por un artículo ahí que mencionaba que el mundo está en constante cambio y la necesidad de emplear recursos cibernéticos, ya sea a nivel personal o a nivel de empresa, se hace cada día más necesario, y implementar estas herramientas que nos permiten virtualizarnos nos ayuda a poder hacerle frente a las necesidades del día de mañana. Y no solamente eso, sino a poder encontrar herramientas o técnicas que nos van a permitir hacer el trabajo un poco más fácil y de manera más organizada. Como todo en la vida tiene sus ventajas y desventajas, pero al final cada uno puede decidir si quiere optar por estos servicios o por estas maneras de poder actualizarse, o si quiere seguir manteniendo un poquito más lo que es lo cotidiano o lo básico. En lo personal, yo aprendería a utilizarlas para emplearlas a nivel personal y también a nivel de ¿cómo se diría esto? A nivel profesional, y buscando siempre pues mejorar, ya que al final, después de todo, uno nunca en la vida deja de aprender, y cada cosa que uno aprende pues lo puede ir aplicando a la vida. En fin, la virtualización es muy importante y tarde que temprano todos vamos a tener que empezar como que actualizarlo. Un dato importante es que lo que teníamos antes, que conocíamos como teléfono o como computadora, no es nada parecido a lo que tenemos ahora, y posiblemente dentro de 10, 15, 20 años, lo que nosotros conozcamos como smartphones tal vez ni se parezcan a los que estén más adelante. Gracias. Muy bien explicado, chicos, el concepto de virtualización. Gonzalo lo explicó muy bien y el resto de las chicas también. Creo que no hay más nada que agregar.
En la siguiente charla, que tiene también relación con virtualización, vamos a ahondar un poco más el tema. No vamos a hablar más hoy de eso porque en la de computación en nube, me imagino que también los chicos van a ver cuando busquen información, les van a hablar de virtualización. Entonces, para la siguiente clase, después que expliquen computación en nube, retomamos esto y van a ver la importancia de virtualización cuando se trabaja en computación en nube. Así que, bueno chicos, gracias. Muy bien explicado el tema de virtualización. Aplausos para ustedes. Continuamos entonces explicando la estructura según. Aquí estamos. La estructura según. Bueno, retomamos. Tenemos la estructura según dentro de una estructura secuencial. También se puede trabajar sola la estructura, independientemente de estructura de repetición, porque si no necesitamos hacer ciclo, nada más tomar decisión de algo, podemos utilizar la estructura select case solita. Retomamos. Para utilizar la estructura select case necesitamos darle primero valor a una variable. En este ejemplo estamos utilizando la variable des. Des, que significa destino. Des. Entonces, des, yo allí debo escribir. ¿Qué debo escribir ahí? 1, 2, 3 o cualquier número. Si escribo 1, la estructura select case me permite ir a la opción case 1. Si elijo 2, voy a la opción case 2. Si elijo 3, voy a la opción case 3. Si coloco otro número, cae en la opción case else. ¿Por qué aquí colocamos número? Les pregunto a ustedes, ¿por qué ponemos número allí? Porque nosotros la variable des la estamos declarando como número. Pero yo la puedo declarar, des como string o cadena o que me permita ponerle A, B, C. Si yo le coloco a des, la declaro como string, yo puedo colocar acá en vez de 1, 2, 3, yo puedo decir elija A para el destino Cancún, B para el destino Centroamérica, C para el destino España. Entonces, cuando voy a captar aquí des, en vez de 1, 2, 3, voy a captar A, B, C. Y aquí, en vez de 1, voy a colocar A entre comillas. Cada vez que trabajamos con letras, la colocamos entre comillas. Ahora vamos a hacer un ejemplo así. Pero aquí, entonces, estamos trabajando con números. ¿Qué acciones hay que hacer dentro de cada uno de los cases? Ya lo dijimos. Asignamos 2000 y llevamos. Aquí lo importante de esto es llevar esto. Ir sumando. Ir sumando cuánto debe pagar para el destino 1, cuánto para el destino 2 y cuánto para el destino 3. Y al final, cuánto es lo que tienen que pagar las 5 personas en total. Este total es para la empresa saber cuánto vendió en el día, por ejemplo. Aquí la empresa va a decir, vendimos X cantidad para Cancún, X cantidad para Centroamérica, X cantidad para España. El costo total de los viajes vendidos en el día es de tanto, por ejemplo. Entonces, ¿preguntas, chicos? ¿Preguntas sobre la estructura select case? De momento yo no. Ok, gracias. ¿Alguien más?
Chicos, yo necesito que ustedes me hagan todas las preguntas. Si alguien no entiende algo, por favor, me Profesor, pregunta. una pregunta. Ajá. Este mismo problema que usted acaba de resolver también se pudo haber hecho con if. Sí, correcto. Con if lo pudo haber hecho. ¿Por qué? Profe. Porque if, ajá, espéreme un momentito. If es una estructura de selección. La estructura según, o esta select case, también es de selección. Ajá, dígame, alguien me iba a preguntar, no vi quién fue. Sí, profe, yo quería Mela. preguntarle, ¿el select case solo se puede utilizar con números? No, mi niña, yo le dije ahorita que con letras. Vamos a ejecutarlo en Visual Basic y le ponemos letra y va a ver que funciona con letra también. Vamos a, déjenme abrir acá. Vamos a ejecutarlo con números y luego con letras para que usted quede clarita en su pregunta. Vamos a elegir. Déjenme que estoy abriendo acá, aplicación consola. Voy a compartir. Déjenme dejar de compartir esto. Voy a compartir escritorio. Déjenme hacer un copy de acá para no tener que copiar, pues si no se nos va toda la hora copiando esto. Eso lo hacen ustedes también. Ustedes lo copian, lo pegan y ya tienen el primero. Y a partir de ese, entonces resuelven los demás. Aquí. Pegamos acá. Ay, ¿desde dónde lo copié? No me acuerdo. A ver. Incluye en módulo. Ajá. Vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que pide. Ok, ahí sale la leyendita. Voy a colocar la pantallita aquí. Y voy a poner el enunciado, creo que ya ustedes se lo saben. Vamos a ponerlo. Aquí dice. Presentamos los siguientes destinos. El destino 1 es Cancún. Entonces, ¿qué destino desea elegir? Vamos a elegir el destino 1. El destino 1 dice, destino seleccionado Cancún, precio por persona 2.000. Eligió, la primera persona eligió el destino 1, debe pagar 2.000. Ajá. La segunda persona, ¿qué destino desea elegir? Vamos a elegir el destino 1 nuevamente. Ahí es 2.000 más 2.000. Vamos a ver si al final me da. ¿Qué destino desea elegir? Vamos a elegir España. España es 3.000. Vamos a elegir ahora Centroamérica. Centroamérica es 1.000. Ya llevamos 1, 2, 3, 4. Vamos con el destino 5. Vamos a elegir nuevamente 1. El destino es 2.000. Elegimos 3 veces el destino 1. Y aquí me dice, costo por destino a Cancún 6.000. Si elegimos 3 veces 2.000 más 2.000 más 2.000, 6.000. Centroamérica lo elegimos una sola vez, 1.000. Y España lo elegimos una sola vez, 3.000. ¿Cuánto es el total de todos esos viajes? 6.000 más 1.000 más 3.000, $10.000. Eso es lo que hace ese software, ese pseudocódigo, ese script de Visual Basic. También recuerden que le pueden decir script. Yo les puedo decir, diseñen el script en Visual Basic para resolver el siguiente problema. Ya usted sabe que son estas líneas de instrucciones que tiene que hacer. Eso es un script. Líneas de instrucciones para desarrollar un problema. Entonces, ven, ahora la pregunta de... ¿Quién fue que me preguntó? ¿Quién me preguntó? Melanie fue, ¿verdad? Ajá, vamos a resolverle a Melanie. Melanie me pregunta si podemos utilizar letras. Ajá. Para utilizar letras, entonces sacamos a desde aquí. Porque ya no va a ser número. Ahora lo vamos a poner como string.
string es para declarar que el contenido de des va a ser letra. Entonces aquí ponemos el destino A. Vamos a ponerlo así para distinguirlo del es. El destino A para Cancún. El destino B, vamos a ponerlo así para que se distinga. Y el destino C para España. Entonces acá, cuando colocamos el valor de des, voy a poner es A, B, C. Entonces aquí en vez de 1, entre comillas, coloco A. Aquí entre comillas coloco B. Aquí entre comillas coloco C. Listo. Lo ejecutamos. Ahora me dice, ¿qué destino desea elegir? A. ¿Qué destino desea elegir? Vamos nuevamente con A. Ahora B. B, C. Vamos a elegir nuevamente A para tener los mismos resultados del anterior. Y ahí se ejecutan cada una de las acciones que hay dentro del case. Vamos a hacer uno eligiendo una letra que no sea ni A, ni B, ni C. Vamos a ejecutarlo nuevamente. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué destino desea elegir? Vamos, en vez de A, B, C, D, vamos a ponerle F. Me dice, este número no coincide con ningún destino registrado. Favor de elegir un destino predeterminado. ¿Qué pasa? Cuando elegí F, ¿a qué parte de la estructura select case se fue? A la que dice case else. Si usted no coloca ninguna de las acciones que tienen los case, A, B, C, ponemos otra letra, me va a salir un mensaje de error. Esto de aquí es un mensaje de error porque yo no coloqué los case correctos. Eso es lo que hace este script en Visual Basic. Vamos a leer entonces. ¿Ya le quedó claro, Melanie? Que sí podemos. Ajá, ok. Vamos entonces a leer los enunciados de los otros dos problemas que les tengo para que traten de por lo menos resolver uno antes de que se termine la clase. Vamos a compartir nuevamente. Ya ustedes lo tienen allá, deben bajarlo para que lo empiecen a trabajar. Vamos a ver el siguiente problema. Ya el problema 1 yo se los tengo resuelto allí para que lo tengan de modelo. Vamos con el segundo. Dice, realice, aquí puse DEPC, no es DEPC, es Visual Basic. Es que yo también les estoy dando programación DEPC a otro grupo. Aquí es Visual Basic. Me escriban Visual Basic, por favor. Realice un pseudocódigo en Visual Basic para calcular el pago que debe realizar un comparador por 5 artículos. Los artículos con clave 1 tienen un descuento del 10%. Los artículos con clave 2 tienen un descuento del 15%. Los artículos con clave 3 tienen un descuento del 25%. Además, debe pagar el impuesto del 10%. Aquí es la misma lógica de la anterior. Debemos utilizar un ciclo de repetición que me permita leer la información de los 5 artículos. Dentro de ese ciclo de programación vamos a utilizar la estructura select case. Esa estructura select case ustedes la ven como la estructura según. Entonces, así se llama en pseudocódigo normal, según.
Para Visual Basic se escribe Select Case. Para Visual Basic se escribe Select Case. Les hago ese énfasis porque si ustedes más adelante van a utilizar otro lenguaje de programación, ustedes tienen que hacer la búsqueda. La estructura según en el lenguaje de programación X, cómo se escribe. Entonces ya ustedes van a saber cómo se escribe. Si ustedes colocan en el buscador de internet la estructura según en Visual Basic cómo se escribe, les va a salir Select Case. Entonces, aquí eso es lo que hace este problemita. Vamos con el tercero. El gerente de una compañía automotriz desea determinar el impuesto que va a pagar por 10 de los automóviles que posee, además del total que va a pagar por cada categoría y por todos los vehículos basado en la siguiente clasificación. Los clave 1 pagan 10 de su valor, los 2 pagan 7 de su valor, los 3 pagan 5 de su valor. Aquí, por ejemplo, el vehículo 1 tiene un valor de $15,000 y es clave 1. El 10% de 15,000, ¿cuánto es? Eso es lo que tiene que pagar en impuestos. Entre más caro es el automóvil, más impuestos paga. Entonces, si son, usted puede determinar si son de 15,000 para arriba, no, 15,000 es muy bajito. Vamos a ponerle 30,000 para arriba, paga 10,000. Si están más abajo, 7,000. Y ahí nada más es, usted pone el valor y la clave que usted quiera, pero para tener más o menos una referencia. Ahí uno tiene que preguntar si el valor del vehículo es mayor a 30,000, entonces la clave es 1. No, en esta oportunidad no. Aquí nada más usted pone un valor y elige una clave y ya. Listo, chicos. Vamos a trabajar con el número 2 para ver si de aquí a... Dígame. Estaba probando ahí con el problema 1 que usted nos había colocado y en el caso dado de que se dé un error al momento de escribir una de las opciones, simplemente va a seguir dando la opción de que uno sigue pidiéndolo hasta que se cumplan las 5, pero correcto, si hubo un error, debería volver a que vuelva a pedirlo nuevamente sin contarlo. Yo lo intenté hacer, ¿verdad? Y lo resolví. Y si uno comete un error, solo cuenta las 5, contando. Lo pierde. Menos 1. Ahí dentro del end select lo puedes hacer antes de que finalice el end select. Por la parte, aquí ustedes están viendo, aquí antes del end select, aquí tú puedes volverle a poner para que se mantenga el valor que tiene. Para que no se pierda la oportunidad, me dices tú. Sí, te capto la idea. En vez de 5 haríamos 4 porque el 5 es un error. Aquí tú puedes considerarlo antes de que termine el end select. Allí sería C menor o igual a 5. Vamos a decir que C, allí a C le vuelves a asignar un valor. Ahorita te digo qué valor hay que ponerle ahí. Déjame hacer la prueba acá. Mientras ustedes resuelven el problema 2. Resuelvan el problema 2. Y porque tenemos como 25 minutos para tratar de que resuelvan el problema 2. Y ya ahorita te digo cómo se resuelve eso. Trabajen en el problema 2 y cualquier consulta. Recuerden que aquí en el problema 2, aparte del descuento, para el pago tienen que cargarle el impuesto. Yo le puse 10%. Debió ser 7%. Vamos a ponerle 7% aquí. Chicos, corrijan. En vez de 10%, 7%. Todavía no nos han puesto 10. 7%. Chicos, en el problema 2 tienen que corregir 2 cosas. Realiza un pseudocódigo en Visual Basic y además debe pagar el impuesto que es del 7%. Corrijan allí, trabajen. El primero que tenga listo el pseudocódigo, informa para que lo presente.
a trabajar. Melanie fue la que me preguntó sobre el asuntito de que se perdía una de las acciones, ¿cierto? Sí, profe. Ok, vamos a verificar aquí una forma para que verifiquen si se está haciendo o no. Vamos a hacer. Ok, aquí lo tengo. Aquí lo que hice fue, voy a imprimir, cuando vamos por la parte falsa, les voy a imprimir el valor de C en ese momento. El valor de C en ese momento para que ustedes entiendan qué se hace. Y CC menos 1. El valor que tenga C le resto 1 para que me vuelva a hacer la acción. Vamos a ver cómo funciona eso. Empezamos. Si yo, por ejemplo, si yo me equivoco en la primera vez y le pongo F, miren el valor que va a tener C ahí. Valor de C aquí, 1. Y el C reinicia porque 1 menos 1 y empieza nuevamente. Vamos a poner 3 veces A, una vez B y una C. Ven que se hace las 5 veces. Vamos a volver a ejecutarlo y lo vamos a poner en otra posición. Iniciar. Vamos a decir que elijo bien las A. 3 personas van para el destino A. 1 va para el destino B. Y aquí me equivoco. En ese momento, porque era la número 5, miren, 1, 2, 3, 4, 5, tengo A, B, G. En el número 5 me equivoqué, pero como le resto 1, vuelve a ejecutar la acción. Ahora le voy a poner C y ya tengo la 5. ¿Eso dónde se pone? Por el lado case else, porque ahí es donde se equivoca, para que me dé la oportunidad de volverlo a hacer. Si no, pierdo esa acción.
Aquí lo tienen. Así, esa es la forma. Listo, entonces sigan trabajando. Les voy a dejar esa pantallita ahí. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí. Ahí se las voy a dejar para que vean cómo se hizo. Espérenme, déjenme apagar mi micrófono. Ay, Dios mío. Aquí.
¿Cómo van, chicos? Ya se nos acabó el tiempo. Nos quedan 5 minutitos. Vamos a mostrarle. Yo estaba trabajando aquí. Voy a mostrarle lo que yo hice para que lo tengan de ejemplo. Vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Aquí lo que les quiero mostrar es el case lo vamos a utilizar solo para aplicar el descuento. Entonces, el ejemplo nos decía que eran 5 artículos, así que aquí estoy utilizando la estructura while and select. Entonces, en la estructura while and select, dentro de esa estructura es que vamos a realizar el select case. Tenemos algoritmo de compra, introduzca el precio del artículo. Tenemos que introducir el precio del artículo porque en base al precio del artículo es que vamos a hacer los descuentos. Luego introducimos la clave. Vamos a utilizar CLS para la clave. Si en CLS colocamos 1, el descuento va a ser artículo menos artículos por punto 10. ¿Por qué? Porque el enunciado dice que si es clase 1 tiene 10% de descuento. En la clase 2 va a tener 15% de descuento y en clave 3, perdón, 25% de descuento. Les dije que corrigieran el 7%. Entonces, el select case lo vamos a utilizar solo para aplicar el descuento. Aquí entonces va a salir un valor en DES. ¿Por qué usamos solo la variable DES? Porque este select case se va a hacer solo para la clave 1, 2, 3. O si hay error, entonces no se hace. Eso quiere decir que no es necesario utilizar descuento 1, descuento 2, descuento 3, porque esto se va a hacer solo una vez. Cuando salgo de la estructura select, voy a ir con un valor en DES. A ese valor es que yo le voy a calcular el 7%. La forma es total igual a DES más DES por punto 0,7 para el descuento. Y aquí entonces se me va a imprimir cuánto voy a pagar por ese artículo con el descuento. Incremento el contador del ciclo while para continuar. Aquí por la parte negativa, si yo no coloco ni 1, ni 2, ni 3, coloco 5, por ejemplo, me va a mandar el error. Error, clave no registrada, a favor de escoger una clave asignada. Y aquí le resto para que me vuelva a hacer la acción. Eso es lo que se hace. Aquí ven que el pseudocódigo es bastante corto, porque ahí me están pidiendo es cuánto debe pagar por 5 artículos. Cuánto debe pagar para el artículo 1, cuánto para el artículo 2, cuánto para el artículo 3. Y este total es lo que va a pagar de ese artículo. Si usted quiere entonces tener el total de los 5 artículos, tiene que adicionar la variable para ir acumulando por cada uno. Podría ser por aquí. Antes de subir a, usted pone total de todos los artículos igual a total de todos los artículos más total. Entonces le va a salir el total de los 5 artículos. Eso es lo que hace falta aquí. Ya ustedes lo terminan entonces, hacen el otro y nos vemos el siguiente viernes. Recuerden que el siguiente viernes vamos a tener parcial por si alguien entró tarde y no lo escuchó. El siguiente viernes van a tener el primer parcial, cuál va a ser la metodología. Van a hacer una parte en lo que nos quede de la hora, porque ese día hay una charla. Después de la charla, les asigno el parcial, lo leemos, lo discutimos, hacen una parte y después la otra la entregan durante el transcurso del día. Además, deben entregar el portafolio. Ese portafolio debe contener hasta el día de hoy. No, para ver. No, lo que hagan de laboratorio en la semana. Se me olvida que ustedes tienen laboratorio antes del viernes. Así que el viernes ustedes lo entregan actualizado, ese portafolio, todo lo que hemos visto. Profesora, ¿los temas de parcial incluyen este último tema
o este queda para el siguiente? Este se incluye también. Esta según se incluye. Hasta lo que hemos visto el día de hoy. ¿Preguntas, chicos? No hay preguntas, entonces terminamos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Eh,